Buenas tardes, estamos hoy en otro diálogo con expertos. Hoy estamos con Gerardo Martínez de Geotecnia Estructural. Hoy nos va a hablar de lo que es mecánica de suelo y todo lo que implica las áreas relacionadas a esto. Gracias por estar aquí, Gerardo. No, hombre, gracias a ustedes, la verdad, por la invitación y pues digo, es una buena plataforma de cimientos para empezarle a dar bastante empuje aquí en el área de la ingeniería civil y sobre todo a la gente, pues obviamente local, de aquí de Monterrey. Gerardo, cuéntanos, ¿de qué trata todo lo que es geotecnia? ¿Qué hace geotecnia estructural? Y específicamente, ¿a qué te dedicas? Bueno, nosotros aquí en la empresa de Geotecnia Estructural abarcamos lo que son 5 áreas, que viene siendo la geotecnia, viene siendo diseño estructural, topografía, impacto vial e hidráulica. Cada área tiene su ingeniero especialista, no es como que una persona vea todo, ¿no? Cada área tiene su ingeniero y cualquier cliente que nos contrate de cualquier proyecto y cualquier área va a tener contacto directo con esa persona, no únicamente con uno. Dentro de lo que es geotecnia, que es básicamente mi área de los suelos, abarcamos diferentes servicios, como lo es mecánica de suelos, mecánica de rocas, estabilidad de taludes tanto en suelo como en roca, o las dos, dependiendo el lugar y dependiendo también obviamente la obra que se vaya a construir, estudios geológicos, estudios hidrológicos, lo que son pruebas de permeabilidad, pruebas de placa de carga para naves industriales, que ahorita explicamos un poquito de cada cosa, el estudio geofísico en diferentes modalidades y pues básicamente son, digamos que las áreas, tanto las pruebas de probabilidad, creo que ya lo repetí, ya ni sé, ¿verdad? Pero bueno, en sí, lo que yo manejo, que es el departamento de suelos, la mecánica de suelos, pues básicamente ya lo que todo el mundo conoce, que son los estudios que se tienen que hacer por ley aquí en Monterrey y en otros estados de la República también, es pues el estudio del suelo, que es definir principalmente la resistencia, dependiendo de qué vayas a construir, si es una residencia, si es una nave industrial, si es un edificio. Se hace la exploración a la profundidad, bueno, no permitida, sino una profundidad, digamos, ¿cómo lo puedo mencionar? Estándar. No estándar, o sea, bueno, digamos que estable, por así decirlo, de tal forma que si vas a construir un edificio con 5 sótanos, pues obviamente el sondeo tiene que ser al menos unos 20 metros, digo, si también de planta baja vas a tener demasiados niveles del edificio, pues obviamente lo tienes que aumentar el sondeo a una profundidad de al menos unos 20 metros. Ya digo, varía también dependiendo de las magnitudes del edificio. Entonces aquí el estudio de suelo básicamente es definir la resistencia del suelo, saber qué proponer de cimentación, si ya sea zapata, cimentación corrida, cimentación a base de pilotes, en fin. Lo importante es desplantar la edificación a construir en un suelo resistente, que tampoco por debajo no haya ningún suelo colapsable o suelo débil que te pueda generar asentamientos. Y pues básicamente es la mecánica de rocas, básicamente es lo mismo, es definir el tipo de roca que se encuentra en el subsuelo de donde vayas a construir. Y obviamente es aquí un poquito diferente a la mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque sacamos muestras más representativas, que es a base de núcleos, y dichos núcleos se ensayan en el laboratorio para definir de igual forma, qué tanta resistencia tienen. En el caso de la mecánica de suelos, para definir la resistencia se hace la prueba de penetración estándar en campo, y la mecánica de rocas no, se saca el núcleo de roca y esos núcleos los ensayamos en el laboratorio y ya se define la resistencia. ¿Con qué se sacan esos núcleos de roca? ¿Qué herramientas se usan? Utilizamos, le llaman barril doble giratorio, por así decirlo. De hecho es similar a este tipo de herramienta, el cual consiste, se pone digamos que es la punta, pero es un diámetro menor. Se pone todo el equipo, toda la tubería AW y ya se va verticalmente se conecta al camión y es la que se está girando. Se tiene que suministrar agua para poder estar perforando y está la herramienta perforando hasta determinada profundidad que viene siendo, bueno, el largo del equipo es de 1,50, entonces ya tenemos 1,50 m de roca, ya se para ahí y se extrae toda la tubería. Muy bien. Es así como se hace en campo. ¿Cuánto tiempo tarda hacer ese estudio? Bueno, por cada tramo de barril de 1,50
varía, te puedes tardar 1 hora, te puedes tardar un poquito menos, un poco más, también depende de la calidad de la roca. De hecho, en base a lo que obtuviste en campo, ¿sabes qué? Si de 1.50 obtuve menos o se obtuvo el total del 1.50, con las fórmulas se calcula cuánto es el porcentaje de RQD, que cuánta calidad tiene la roca, si es de baja calidad, si es de buena calidad, que también sirve para definir si el desplante de la cimentación lo haces a esa profundidad o a mayor profundidad. Ok. Una vez que ya tienen esta muestra de lo que es el núcleo de la roca y lo mandan al laboratorio, ¿cuándo ya se tiene como una devolución de resultados para el cliente? No, pues la verdad no nos tardan mucho, o sea, yo creo que puede ser unos 4 días solo teniendo un resultado. De esta forma, teniendo el resultado laboratorio, hacemos los cálculos de gabinete para definir la capacidad de carga y el desplante de la cimentación y ya se lo entrega al cliente. Digo, la verdad no es muy tardado. O sea, es más tardado lo de campo, sinceramente. Ok. Sí, Okay. más tedioso. Ahora, ¿cuáles son las características ideales que debe tener un suelo para poder construir, por ejemplo, una nave industrial que es quizás una de las que lleva como mayor trabajo? Pues mira, la característica principal para el bien del proyecto, sea cual sea lo que vayas a construir, es tener excelente suelo resistente a cualquier profundidad. También hay que tener mucho cuidado porque de repente hay zonas aquí en Monterrey que el suelo digamos que a 1 o 2 metros tiene excelente resistencia y después a 3, 4 tiene muy baja resistencia. Entonces nunca se recomienda zapatas a 1 o 2 en ese caso. ¿Por qué? Porque si tú desplantas a 1 o a 2 o en ese rango la cimentación, el suelo débil de abajo, ¿qué va a hacer? Te va a generar los asentamientos. Entonces tienes que profundizar más tu sondeo para saber qué resistencia tienen los demás estratos de suelos y ya definir, ¿sabes qué? A lo mejor aventamos una losa o aventamos pilotes, de tal forma que no existe ningún asentamiento en la construcción. O sea, bueno, evitar el más mínimo asentamiento. ¿Cómo es entonces el suelo característico de Monterrey? Aquí en Monterrey lo que más predomina son las arcillas, lutitas y los suelos aluviales. Los aluviales son más de lo que son ríos, también conforman las arcillas, pero es más de lo que son las arcillas, lo que son los ríos o el arrastre de las corrientes o las laderas, el mismo arrastre de las laderas de los cerros, es lo que conforman los aluviales. Y pues arcillas y lutitas es lo que básicamente se encuentra aquí en la Sierra Madre. Es lo que ¿Y son ideales, digamos, hay algún riesgo construir en el tipo de suelo de Monterrey? No. Una que otra zona, a lo mejor para acá, para el norte Escobedo, puede que ahí andan suelos blandos, pero no es algo complicado y hemos propuesto cimentación bajo pilotes y todo bien. Pero, o sea que independientemente de si el suelo es óptimo o no, ¿hay soluciones a nivel de ingeniería para poder resolver? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, no quedaría por fuera algún suelo aquí en Monterrey que uno diga, no, allí definitivamente no se puede construir. No, es muy difícil. O sea, la verdad siempre las soluciones las hay. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Qué tipo de dificultades has encontrado en tu experiencia al momento de hacer algún estudio de mecánica de suelo? Dificultades, bueno, pues yo creo que más que todo en campo, de que la verdad a veces los suelos, como nos encontramos uno duro y luego uno blando, uno duro, uno blando, o así, o sea, vaya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las herramientas estas que ustedes ven aquí, que estamos usando para explorar, de repente, oye, ¿sabes qué? Ya se siente así, vamos a meter ahora el tubo muestreador y lo metemos para hacer la prueba de penetración estándar y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y luego, no, pues mete los overs, y no, tampoco, y luego mete el barril, y luego el barril como que se empieza a tapar porque hay mucho arena o suelo, así. Entonces de repente es donde empezamos a batallar un poquito. Pero la verdad es muy, muy, muy raro. O sea, pero sí hay los casos en cuestión de campo. Muy contados casos en los que han tenido que hacer ese tipo de estrategias. Sí, sí, sí. Que le tienes que hallar ahí el modo, tienes que andar batallando un poquito. Pero pues al final de cuentas, pues son los suelos de aquí. O sea, también hay otros que por más que le das, le quieres perforar y perforar. Y no, están durísimos. Sí. Sí, sí, sí. Pero todo se puede. Batallando, pero todo se puede. Ya que mencionas las herramientas, ¿puedes contarnos un poco de qué trata cada una y para qué se usa? Sí, sí. Bueno, mira, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero hay una herramienta que le llamamos, por decirlo, cola de pescado, que es para suelos arenosos. Esta que le llamamos la Bull Deep, algo así, si no me equivoco, que es para suelos de mucha consistencia, como pueden ser
boleos, gravas o suelos muy cementados. Bueno, estos dos básicamente es para el mismo tipo de suelo, nada más que tienen ahí diferente nombre. Este se llama Bulldog, este Bulldog. Y esta es la que le llamamos la 5T, que estas son más para suelos, suelos digamos que sí buena resistencia, pero que no se necesita tanto, digamos que fuerza de perforación, que sin problema te lo puede ir avanzando. Y en este caso la Tricono, que ahorita tengo esta, pero tenemos en otras dos presentaciones, que son diferentes diámetros. La Tricono es básicamente para tanto suelo como roca, o sea, te muele todo. Es el trabajo con agua, tú la colocas y con la misma fuerza te va demoliendo todo, sea lo que sea, te lo va demoliendo. Nada más si de repente cuando es roca demasiado dura o algo, pues no va tan rápido, ¿verdad? Pero sí lo pasa. Y que le llamamos la broca le llamamos zapata para el ADM. El ADM lo usamos, son tubos grandes, obviamente que no la tengo, son demasiado grandes. Es para cuando, si estamos perforando en arenas, que al mismo momento de tener el pozo abierto, no se caiga de las paredes el mismo suelo otra vez al pozo. Entonces metemos al ADM, o cuando perforamos en roca también, para que como en roca suministramos agua, el mismo agua esté haciendo un ciclo de entra, sale, vuelve a entrar, entra, sale, vuelve a entrar. Entonces para eso son los ADMs, para que el momento de las perforaciones lo esté como que cubriendo y no tengas problemas en pérdidas de agua o que se te tape el pozo. Hay diferentes herramientas. Al principio mencionabas que el estudio de suelo es solicitado al principio para poder realizar una construcción, o sea, como que por ley se pide. ¿Es posible que se haga un estudio o se use un estudio de suelo previamente hecho en un terreno adyacente para yo, por ejemplo, ahorrarme el estudio de suelo en el terreno que yo voy a usar? Legalmente no, y pues así en la realidad se podría tomar como referencia, pero siempre y cuando a simple vista o por experiencia de años sepas tú que, oye, sabes que el mismo suelo que está aquí es el mismo suelo que está acá y no va a tener ningún problema. Sí se Porque podría, si no, ¿qué riesgo se correría? Bueno, el riesgo es que tú aparentas una capacidad de carga del suelo que viste acá para construir el de aquí al lado, y a lo mejor a la mera hora no. Allá en la carretera nacional, por ahí anda un fraccionamiento que tiene demasiado relleno y en una parte puedes encontrar suelo bueno y en otra parte no. Entonces, pues obviamente ahí es totalmente descartado de que tomes de referencia un estudio que hiciste al lado. O sea, lo mejor es hacerlo. Y obviamente legalmente también lo tienes que hacer, digo, es parte de los requisitos que te pide la dependencia correspondiente para el permiso de construcción. Pero sí. ¿Y estos estudios de suelo caducan? ¿O hay que estarlos renovando de vez en cuando? ¿O si de repente hay algún movimiento, como dices tú, en el suelo, es bueno ver qué pasó que no salió al principio y luego se movió? O sea, ¿es posible que ocurra ese tipo de cosas si ya se hizo un estudio de suelo previo? Que un estudio de suelos caduque legalmente, al menos que yo conozca, no hay algo así que lo especifique. Digo, se han metido a permisos de construcción estudios de suelos que se hicieron hace 5 años. Pero, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Centrito Valle, en San Pedro. Hay algunas zonas que tienen ahí unos mantos acuíferos que no están constantemente. De repente pueden aparecer en época de lluvias, de repente ya no están. Entonces ahí, digo, si el encargado del proyecto, la gerencia o la constructora le quieren verdad invertir y no quieren ningún problema con la construcción, si ellos, un ejemplo, que ellos hicieron hace 5 años un estudio de suelos y siempre no han construido nada, y ahora pasaron esos 5 años y ya quieren construir, ahí es recomendable hacer otro estudio, porque sabes que ahora vamos a ver cómo nos encontramos. Puede que nos encontremos alguna otra sorpresa o mayor humedad en el suelo. Entonces ya muchas veces a criterio de los mismos inversionistas que en verdad quieran invertir en un estudio de suelos, o en este caso nosotros como encargados a lo mejor le podemos decir, sabes que mejor haz uno porque estás en una zona que posiblemente te haya cambiado un poquito, sobre todo flujos de agua. Entonces con mayor seguridad vamos a hacer otro estudio para ver cómo nos salen los resultados ahora. Entonces vaya en el presente.
que ahora ya sí vas a querer construir. Ahora, eso es en ese caso que, como mencionas, el suelo es bien característico, ¿no? Que hay veces que tiene acuíferos y otros, ¿no? Pero en un suelo que podemos denominar estable, que no tiene de repente este tipo de cambio dependiendo del año, la estación o lo que sea, ¿cuál crees tú que es el máximo que se puede? Por ejemplo, se tiene un terreno, se hizo un estudio de suelo, al final no se construyó nada y como mencionaste, vamos a suponer que hay unos nuevos inversionistas, se vendió terreno, sí, ya se hizo el estudio de suelo hace 2 años, 4 años, 5 años, pero ¿cuál consideras tú como experto que debería ser más bien el máximo? Así como, oye, ya un estudio de suelo de 2 años y no se hizo nada, es preferible volver a hacerlo. No sé si logro explicarme. Pues tal vez un tiempo máximo puedo considerar unos 3 años, yo creo. 3 años como máximo. Yo creo. Ok. ¿Qué otras cosas se han visto aquí en Monterrey en el sentido de, ¿recuerdas algún caso donde justamente por no haber hecho un buen estudio de suelo o otra gente pudo haber un deslizamiento o por ejemplo estas construcciones que se hacen en pendientes, en montaña, algún caso que tú recuerdes, oye, si se hubiese hecho un buen estudio de suelo o a lo mejor estuvo viciado ese estudio de suelo y lograron conseguir el permiso para construir, a lo mejor no hubiese pasado una desgracia o una tragedia? Pues la verdad, sí hemos sabido de casos, obviamente nunca, si nos cae algo así, algún proyecto, siempre tratamos de omitirlos o hacer las cosas correctamente para evitar todo tipo de problemas. Pero sí hemos sabido casos de otros proyectos que, o no tanto con la mecánica, digo, también con diseño estructural o con cualquier ingeniería, no las quieren realizar por ahorrarse el dinero y ahí están las consecuencias, están los asentamientos, están las grietas en las estructuras, en losas y sin fin. Sobre todo, también ahorita igual platico un poquito de los estudios geofísicos. Mucha gente a lo mejor dice, no quiero hacer, no quiero gastar esto y lo otro, y la verdad son buenos. Te voy a poner el ejemplo de Loma Larga. En Loma Larga hay bastantitos edificios. Loma Larga hay unas zonas que tienen cavernas. Un estudio de mecánica de suelos, si por suerte tú hiciste el estudio de suelos y sabes que no di con ninguna caverna, pero a lo mejor puede ser que a 5 metros para allá está la caverna. Entonces el estudio geofísico pues ahí te serviría, te puede decir por qué son así, por qué son no. Y luego si no hiciste el geofísico, a lo mejor tú vas a decir, no, me desplanto a esta profundidad y a lo mejor a la hora de estar excavando y haciendo todo, te encuentras ahí una caverna. Entonces, ¿cómo funciona este estudio geofísico? ¿Cómo se hace? Es por medio, es un equipo, es como si fuera una caja, por así decirlo, tiene computadora y todo, y es por medio de resistividad. Se colocan unas pequeñas varillas a cada 2 metros, o puede ser a menor distancia. Se hace, digamos que se extiende una línea así, grande, en todo lo que vaya a abarcar el proyecto. Digo, se pueden extender varias también dependiendo de la magnitud de la construcción. Y por medio de la computadora se manda digamos, ¿cómo le puedo decir? Una sonda eléctrica en la cual está rebotando y regresa a la línea y ya la detecta. Y en base a los... Es como un sonar. Sí, por eso decirlo. En base a los resultados crudos que te arroja el equipo, ya los ingresas a la computadora, los interpretas. Digo, también eso es cosa de, no nomás computadora, también es de echar números, de calcular. Los interpretas y ya obtienes de que, ¿sabes qué? Aquí de tal profundidad a tal profundidad tenemos este tipo de suelo, de otra profundidad a esta tenemos este tipo de suelo, acá tenemos un manto freático, tenemos una caverna. Ya se va interpretando los resultados y se entrega. Y del geofísico también tenemos, dentro de la empresa manejamos lo que es el espectro sísmico, que es algo similar. Es un equipo de mayor, digamos que mayor dimensiones en campo, pero igual se extienden líneas, se hacen rebotes en medio de una placa de acero y se mandan las ondas. Y ya el software detecta qué tanta, digamos, resistencia o, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué tanta resistividad va a tener el suelo a un efecto sísmico, por así decirlo, para hacer los cálculos del diseño estructural? Ese tipo de suelos no se dan tanto aquí en Monterrey, ¿verdad? Acá en el norte no mucho.
pero lo que es el centro y el sur del país sí lo usan demasiado. Muy y aquí hace poco hicimos un espectro sísmico acá en la ciudad del Carmen, acá pasando el Libramiento, pero fue por lo mío, porque el ingeniero estructurista de ese proyecto es alguien de la Ciudad de México y él dijo: a mí me importa que sea Monterrey, que Monterrey no sea una zona que no tenga sismo. Dice, yo lo quiero. Por seguridad del proyecto y de todos, vamos a calcular la estructura bajo efecto sísmico. Y se hizo y todo. Tú como experto, entonces, ¿cuáles pruebas recomiendas hacer previo a una construcción? O sea, que tú recomiendas, sí, por ejemplo, la que decías, la de geofísica, la de mecánica de suelos, o sea, de todas las pruebas que ustedes hacen, placa de carga, consolidación unidimensional, todo esto, ¿cuáles son las que tú consideras que deberían hacerse porque sí? Pues, para estar tranquilo. La verdad varía, por ejemplo, si nos vamos de menor a mayor, una residencia, pues con un estudio de mecánica de suelos, dentro de lo que es geotecnia, una mecánica de suelos está ¿Sería suficiente? Sí, una nave industrial, mecánica de suelos, estudio geofísico, pruebas de placa de carga, sobre todo ya cuando estén las plataformas para la cimentación, que es lo principal. Y te digo, también se pueden hacer a terreno natural, o sea, sin ningún problema. ¿Qué otro puede ser para una nave? Puede ser, tal vez hay pruebas axiales, triaxiales, de repente las solicitan. Bueno, también depende mucho el tipo de suelo, porque ese tipo de pruebas solo corresponden a, sobre todo, suelos cohesivos y medio blandos que se puede obtener la prueba. O sea, si es un suelo demasiado duro con demasiadas gravas, ese tipo de pruebas no se puede realizar. Y para un edificio, pues en sí, lo que son, se me pasaba, ya son los riesgos geológicos también son muy buenos, que va dentro también de la geotecnia, tanto residencias, naves industriales, el edificio, pues la mecánica de suelos, la geología, la geofísica, la prueba de placa también hemos realizado para edificios, pruebas de permeabilidad, sobre todo cuando van a tener sótanos, que comúnmente lo que ahorita ya aquí en Monterrey están haciendo, cualquier torre lleva sótanos de preferencia. Y las axiales, triaxiales, ahí sí aplica más para edificios. Esas pruebas son más que todo para definir las propiedades mecánicas del suelo más a detalle. Ok, ¿y qué requisitos entonces tiene que presentarte el cliente para solicitarte uno de estos estudios? O sea, ¿qué cosas le sueles pedir? Para nosotros cotizar cualquier tipo de estudios, hacemos lo que es la ubicación, le pedimos la ubicación y los planos arquitectónicos. En dado caso que no tengan planos, pues al menos alguna descripción de, ¿sabes qué? Es una casita de 2 niveles, 3 niveles, o una casa que va a tener ahí un pequeño sótano. Un edificio igual, ¿sabes qué? Llevo 5 sótanos, o no llevo ningún sótano, de planta baja voy a aventar todos los niveles hacia arriba. Entonces, básicamente con eso, con ubicación y con planos, dentro de lo que es geotecnia. Ya un diseño estructural, pues ahí sí pedimos los planos definitivos para hacer el cálculo, porque de repente nos llegan cotizaciones con planos previos y luego a la mera hora de que ya nos contratan nos dan otros planos y cambian totalmente. Claro. Entonces, te iba a preguntar, que no lo hice antes, ¿se suele hacer estudios de suelo ya luego de haber estado construido algo? ¿O no se suele hacer? ¿Eso es solamente previo? Sí se puede hacer, sobre todo cuando van a remodelar o simplemente van a demoler todo lo que está actualmente y van a volver a levantar. Pero sí hemos hecho estudios de suelos ya en construcciones que pues búsquete dónde acomodar, en el jardín, algún ladito. Sí. Y pues ahí le buscamos la manera, pero sí se ha dado mucho aquí en Monterrey. Ok. ¿Atienden solamente en Monterrey o también han tenido algunos proyectos en otros estados? Hemos tenido proyectos, gracias, en varios estados, y no nomás de geotecnia o mecánica de suelos, cualquier de las áreas. Hemos tenido tanto impacto vial, topografía, hidráulica, diseño estructural. Gracias a Dios hemos abarcado bastantes estados, pero todavía nos faltan mucho más por expandirnos. Ok, Gerardo, ya para finalizar, ¿cómo hacen para contactarte? ¿Página web, correo, número de teléfono? Cuéntanos. Puede ser por cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, puede ser por medio de la página web, también están nuestros datos, correo electrónico, el teléfono 811-007-6889. Y pues la verdad, de cualquier plataforma que nos quieran contactar, respondemos ahí a la brevedad. ¿Nos puedes decir la página web? Sí, www.geoex.com. Igual aquí en los comentarios y todo va a estar nuestros datos para que no se les pase nada. Correcto.
Bueno, una vez más agradecidos, Gerardo, porque nos hayas compartido tu expertise, que hayas aceptado la invitación y nada, los esperamos a ustedes en otro diálogo con expertos el próximo jueves. Ok, muchas gracias a ustedes por el tiempo también y los invitamos a que visiten en nuestras redes sociales para que vean todos los servicios que ofrecemos y cualquier proyecto que nos quieran invitar, se los agradecemos, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.